Jesús mismo menciona a Jonás. Y hoy vamos a conversar, vamos a aprender, vamos a escuchar a Jonás o a compartir sobre Jonás. Qué interesante es ver que Jesús mismo compara a Jonás con él. 3 días estuvo Jonás en el estómago del gran pez. 3 días Jesús en las profundidades de la tierra. Qué curioso. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Jonás? Así es, confesemos. Qué dicha que hemos leído algunos el libro de Jonás. Vean, ustedes en casa, no veo las manos desde aquí, pero ¿qué podemos hacer? Pero si no lo han leído, les recomiendo leerlo. Es un libro muy corto. O es muy largo. Es cortito, ¿verdad? Es cortito el libro de Jonás. Y vamos a trabajar hoy un poquito sobre el tema que pusimos de Jonás. La satisfacción no viene de mis caprichos. No sé qué les dice a ustedes ese título. ¿O qué confronta? La satisfacción no viene de mis caprichos. ¿Cuántos sabemos que es un capricho? La verdad es diferente. ¿Cuántos hemos tenido caprichos en la vida? Todo el mundo se confiesa, que sea con una sonrisa. Y al lado hasta que vuelve a ver para el otro lado porque no le vea la sonrisa. Caprichos. ¿Y cuántos nos hemos sentido satisfechos? A veces, digamos que sí. Como cumplí un capricho. ¡Eh! A veces es como cumplí un capricho y ¿qué? Al fin, ¿qué pasó? Exacto, no era para tanto, ¿verdad? La satisfacción no viene de mis caprichos. Jonás estaba en el siglo 7, puse yo ahí, siglo 7, siglo 8, por ahí estaba Jonás antes de Jesús. Y voy a dar un poquitito del contexto histórico sobre este personaje, porque es historia real. A veces la gente piensa que lo que dice la Biblia es un cuento medio oriental. Sí, es un cuento oriental por ahí, ¿verdad? Pero es una realidad, es una historia real del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Entonces Jonás estaba allí presente durante el reinado de Jeroboam II, hijo de Joás, que era el rey en Samaria, o sea, en Israel. ¿Ustedes se acuerdan que cuando yo compartí de Elí les hablé de Samaria? Y que Elí hizo otro tabernáculo en Samaria, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel se había dividido en 2. 10 tribus de Israel y 2 tribus de Judá, por aparte. Eso fue cuando conquistaron la tierra de Canaán, ¿verdad? Jericó y todo eso. Entonces, ya estamos en la época del rey Jeroboam II, hijo de Joás, que reinaba en Samaria sobre Israel. Era la época de Jonás. También era la época de Amasías, hijo de Joás, y reinaba en Judá. ¿Dije algo raro? No. ¿Jeroboam era hijo de Amasías? No. Otra vez. Jeroboam era hijo de Joás y reinaba en Samaria, en Israel. ¿Ok? Y Amasías también era hijo de Joás y reinaba en Judá. ¿Se acuerdan? Eran 2 reinos, el reino de Israel dividido en 2. Los 2 Joás, padres de los 2 reyes, no son el mismo Joás. Son 2 Joás diferentes. El papá de uno en Israel y el papá del otro en Judá, perdón.
Y Sennacherib, dice Nico, clase de historia. Qué pereza. Sennacherib, como que le pongan de nombre a un hijo, ¿verdad? Sennacherib, reinaba en Asiria. Asiria era en lo que hoy conocemos como Irak. Sennacherib reinaba en Asiria. Y la ciudad de Nínive, la gran ciudad de Nínive, de Asiria, era Nínive. Era la gran ciudad. Posteriormente a Sennacherib vienen otros reyes y montan o establecen la gran biblioteca, que es histórica, la gran biblioteca que tenían con escrituras cuneiformes y un montón de escrituras que hoy los arqueólogos han entendido o están trabajando, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una época histórica, totalmente histórica de la humanidad, no es algo separado de la humanidad, ni es una ilusión, ni es un cuento chino, como decimos comúnmente. Sennacherib sitió Samaria, o sea, a Israel. ¿Saben qué es sitiar? ¿No saben qué es sitiar? Sí, la tomó. Ok, la rodeó. Recuerdan que las ciudades en aquel tiempo estaban amuralladas y todo el mundo vivía dentro, como que para entrar aquí a San José, a San Pedro, hubiera toda una muralla, ¿verdad? Y entonces el enemigo viene y sitia la ciudad, o sea, la bordea toda y la amenaza para tomarla y hacerla suya, ¿verdad? Y Sennacherib sitió Samaria, o sea, en Israel, y lo tomó por un tiempo, quedó aquella cosa ahí complicada. Nínive era la ciudad del reino enemigo de Israel. De allí, Sennacherib sitia Samaria o Israel y Nínive. De allí podemos entender la reticencia. ¿Saben qué es esa palabra? Reticencia. De ahí. Diccionario, Annelise, ¿usted sabe el diccionario? No. Annelise es diccionario casi. Reticencia, el rechazo, el no querer. Vean, Annelise no sabe casi así. El rechazo, el no querer. De allí viene el rechazo, la reticencia de Jonás para ir a predicar a Nínive el arrepentimiento. ¿Ok? Y ahora sí, más o menos, un poquito de historia, un poquito de contexto. Jonás, ¿qué hizo? Nosotros cantábamos y decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y chuplum se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Ya, Blanquita se lo sabe. Nico, ¿vos te lo sabías? Sí, no, más o menos. Ok, vamos a tener que aprender cantos de niños, ¿verdad? Usted tampoco, Denis, ¿por qué me hace sacar eso? No me pregunte, ¿no? Ya no sé, yo no lo sabía. Qué chiva, yo me acuerdo de la edad de estos dos chicos cantando eso en la escuela dominical. Y me habían regalado un librito de los que vendía Guido Picado en la librería Bautista, que partió con el Señor la semana pasada, don Guido Picado, pastor muy querido para algunos de nosotros, los más jóvenes de esta iglesia. Los recordamos y todo, ¿verdad? Y me habían regalado aquel librito que creo que recuerdo mis papás comprándolo aquí atrás en la librería Bautista. Era la historia de Jonás, con los dibujos y el pez gigante, Jonás cayendo en el agua, y salían las burbujas y las palabras, ¡oh! Y se iba Jonás por ahí hundiéndose, ¿verdad? Y el pez se lo tragó. Algunos dirían, ¿qué canción más fea? Si usted no obedece la palabra de Dios, se lo traga un pez. Eso es lo que algunos pensarían. Bueno, pues no podemos poner todo en una canción, pero ¿qué canción más interesante en mi vida? Me enseñó que debía seguir la palabra de Dios, o la dirección de Dios. Porque cuando no seguimos la dirección de Dios, alguna cosa sucede y nuestro capricho
no funciona. Entonces por allí vamos. Yo quiero leerles la historia de Jonás. ¿Puedo leer la historia de Jonás? Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué linda esa coro, ¿verdad? Según él. Qué bueno. ¿Y qué decía el Salmo 139 que leímos esta mañana? ¿A dónde iré, Señor? Y me acuerdo que cantó: ¿a dónde iré? Oh, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré sino a Jesús? ¿Verdad? Y por allí hay un montón de cantos más. Pero, continúa la narración: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Escuchen las palabras y quiénes son los que actúan. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo solo me acuerdo una vez que choqué con un bote por de borda por el río Sarapiquí y lo pegué contra la otra orilla, y yo iba ahí y aquello traqueó, y Barbie me volvió a ver como diciendo: nos ahogamos, hasta aquí llegamos. Viera cómo suena de horrible toda la madera del bote donde se contrae, y aquí era un bote, un barco de madera. Entonces me imagino eso, ¿verdad? Donde sonó aquel barco que se estaba partiendo. Y los marineros tuvieron miedo, igual que Barbie. Y cada uno, ya por bromear me perdí. Y cada uno clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte, adivinen a quién le cayó. Qué curioso. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Oigan todo lo que le preguntaron. ¿Qué oficio tienes? O sea, ¿cuál es tu profesión o qué haces? Soy profeta. Esa es la respuesta que tenía que dar, ¿verdad? Así que imagínense, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, identificándolo por completo. Entonces, él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estaba claro, Jonás, ¿verdad? Pero estaba huyendo. Y aquellos hombres temieron sobremanera por quién era él. Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. No es que lo adivinaron, es que él lo dijo: vengo huyendo de la presencia de mi Dios.
Por lo menos fue sincero. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido toda esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Wow. Maestro, despierta, nos vamos a hundir. ¿Quiénes dijeron eso? Los discípulos, ¿verdad? Y se levantó Jesús y le dijo, mar, tranquilo. ¿Y el mar qué hizo? Se tranquilizó. Bueno, echaron a Jonás y sucedió lo mismo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y oiga qué lindo, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Adoraron a Dios, conocieron a Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Aquí lo dice 700 años antes de Jesús, y Jesús luego lo reafirma. Vean qué interesante, una pausa aquí. Dice que aquellos hombres ofrecieron sacrificio a Dios e hicieron votos, adoraron a Dios. ¿Y cuál era la profesión de Jonás? ¿Ok? Proclamaba la palabra de Dios, o proclamaba a Dios. Y con su mal actuar, con su capricho de no ir a Nínive, aquellos hombres conocieron a Dios. Qué interesante cómo Dios maneja las cosas, ¿verdad? Cómo Él las programa, cómo Él las lleva a su voluntad. Ahora, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Ustedes se imaginan el vientre del pez? O sea, yo siempre me he preguntado, ¿cómo será estar adentro de un pez? Algo viscoso. Algo viscoso, exactamente. ¿Ah? Sí, también. Por el proceso, ¿verdad? De lo que se muele en el estómago. Entonces, Jonás está dentro del vientre. Y dijo Jonás, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La gracia de Dios aún en el vientre del pez Jonás la conoció. La gracia de Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Yo me lo imagino como un cordón umbilical enredado en un bebé, ¿verdad? O sea, terrible, terrible. Descendí a los cimientos de los montes, en las profundidades más profundas del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
los que siguen vanidades ilusorias. Su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué lindo Jonás. Qué lindo Jonás. Está en el vientre y ahora sí busca arrepentirse y pedir perdón a Dios y adorar a Dios y clamar a Dios. Como que alguna vez nosotros hubiéramos estado en una angustia así semejante y hemos estado peleados con Dios y después buscamos a Dios. Qué interesante. Les hago una pregunta. ¿Estaba Jonás pensando en Nínive y en la misión que Dios le dio en el vientre del pez? ¿O en quién pensaba? Pensaba en sí mismo. Pero él estaba en medio de un proceso, de un trabajito, de una encomienda, de cumplir un aspecto de la misión de Dios en su vida, en favor de otros, no en favor de él. En favor de otros, no en favor suyo. Entonces continúa y dice, vino, ya está vomitado en la playa. Pero se supone que lo vomitó en la playa, no creo que lo haya vomitado en una montaña. Entonces estaba ahí vomitado Jonás, todo, ¿cómo dijo Denis? Viscoso. Todo viscoso, todo lleno de líquidos y babas y toda aquella cosa. Perdón, es que hay que hacer la escena gráfica como fue, ¿verdad? La realidad es esa. Y dice, ahí está el mae, vomitado, literalmente vomitado en la playa y feliz, alabando a Dios porque salió. Pagaré lo que prometí. Y le dice Dios, por segunda vez, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El voto todavía no lo ha pagado, ¿verdad? Y se levantó Jonás, capítulo 3, versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Suponemos que quedó en una playa ahí cerca de Nínive, ¿verdad? Y ha de haber ido caminando. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y yo pongo la nota, a pie. ¿Verdad? 3 días de camino a pie. Pero era una ciudad grande. ¿Hasta dónde llegas si empezás a caminar? Ahora, 3 días. Bien lejos, ¿verdad? Pronto viene la romería y hay gente que viene de 3, 4, 5 días de camino, ¿verdad? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, de luto, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, creo que era Senaquerib, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio de la ropa de luto y se sentó sobre ceniza. Era una costumbre de ellos para hacer luto, ¿verdad? O para clamar y pedir misericordia a Dios. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, escuchen esto, holístico, totalmente holístico, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente,
y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No nos matará. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Otra vez la gracia de Dios, ¿verdad? Vea que si vemos y creemos que en el Antiguo Testamento no se habla de la gracia de Dios, el libro de Jonás está lleno de la gracia, del perdón de Dios. No por obras, sino porque Dios decidió hacerlo. Pero, capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Caprichos. No estaba satisfecho Jonás y quería cumplir su capricho. Se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, esto es lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba cambiado, perdón, estaba enojado el hombre. En serio estaba enojado, peleando con Dios y diciéndole: te lo dije en la tierra, cuando me dijiste que viniera a Nínive, te dije que no, porque yo sabía lo que ibas a hacer, ibas a perdonarnos en mi predicación. ¿Qué quería Jonás? Que Dios eliminara a los enemigos de ellos, los enemigos de Israel. El hombre de Dios, que llevaba la palabra de Dios, su capricho era que Dios matara a toda esa gente. Qué curioso. Y Jehová le dijo, versículo 4 del capítulo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella y a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad de Nínive. Puña, parece que salió otra vez chiva y se fue a sentar allá donde él podía venir cómo Dios iba a destruir Nínive. Qué seria era la cosa, qué difícil. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es como una enredadera de calabaza, que viene y tapa. Entonces él hizo una enramada, Jonás hizo una enramada con palos, me imagino como aquella que encontramos en febrero en la playa, ¿te acuerdas, John? Sí. Que me metí yo con Dani, con mi nieto. Y Dios lo cubrió y lo tapó de verdor, con ayotes, dice Emilio, con chayotes, con calabazas, con ¿cómo se llama la otra? Zucchinis. O sea, hasta alimento le estaba proveyendo, seguro. Y lo tapa y tiene sombra. Y tiene sombra y está fresco. Ahora, se alegra Jonás. Vamos a hacer buena gente con Jonás. ¿Por qué se alegra Jonás de esa sombra? Porque él está más cómodo. Porque él está más cómodo. Muy bien. ¿Por qué otra cosa? Bueno, porque puede observar la destrucción de Nínive en palco. Porque el Señor lo cubre. Porque el Señor lo cubre.
Ustedes se han puesto a pensar cómo sale uno después de 3 días de estar en el estómago de un animal. ¿Cómo sale la piel? ¿Cómo quedan los ácidos? ¿Cómo dañan los ácidos del estómago la piel? ¿Cómo habrá salido Jonás de ese estómago del pez? Sin pelo, sin ropa, con la piel hecha una desgracia, lleno de llagas. Hediondo. Barbie se acuerda siempre de que olía mal Jonás. Él estaba ahí con Jonás cuando olió mal. ¿Cómo caminaría Jonás esos 3 días de esa ciudad? ¿Sabe cómo estarían las plantas de los pies de Jonás? O sea, el hombre estaba deshecho. Hemos visto cuando a alguien le cae ácido o nos cae a nosotros un ácido de algo. Barbie estaba hablando del ácido para quitar pintura esta mañana temprano y le quema. Ahora, 3 días quemándote con ácidos. Claro que Jonás necesitaba que no hubiera viento porque no se le pegara la arena en su cuerpo. Y quién sabe qué sandalia se habrá hecho, porque las plantas de sus pies estaban peladas. Claro que Jonás necesitaba un lugar donde sentarse y descansar y refrescarse. Claro que sí. O sea, fue complicado. Pero Dios mandó a Jonás a Nínive, y él se fue a Tarsis en un barco, y Dios le mandó un submarino y lo hizo llegar a la ruta que Dios tenía. Los caprichos. Pero tengamos a Jonás también en misericordia en esta condición en la que él habrá enfrentado esa misión. Y entonces continuamos, ya casi terminamos la lectura. Dice: pero al venir el alba del día siguiente, o sea, al amanecer, Dios preparó un gusano. ¿Ustedes han visto un gusano? Sí, los que se comen las hojitas. Sí, Nico, ¿vos has cogido un gusano de esos alguna vez? Pero sí los has visto. Claro. Y Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. O sea, el gusano fue, picó e hizo que muriera esta calabacera. Y aconteció que al salir el sol, imagínense Jonás saliendo del sol ahora y aquellas hojas todas secas. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. ¿Podía no? Si lo pienso en la situación que estaría Jonás, ¿podía no haber deseado la muerte? Todo hecho una llaga, y la arena que está soplando con ese viento golpeándome, es duro. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y el texto clave de todo este libro: no tendré yo, dice Dios, piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué le dice Dios a Jonás? Te molestas por ti, por tu vida, por la calabacera, pero yo te estoy enviando a compartir mi mensaje
para salvar a todo un pueblo. Alguna versión bíblica antigua dice que eran 120 niños, 120,000 niños, que dice allí, no personas adultas. Entonces, si eran 120,000 niños, ¿cuántos habría en la ciudad? Ya estamos hablando más o menos de 300, 400,000 personas. Era una ciudad grande. Y Dios quiere salvar a todos estos. Y vea, póngame mucha atención. Dios le dice a Jonás: tú no hiciste esa calabacera, la hice yo. Y la perdiste, pero te enojaste. Pero no la hiciste. Y quieres que yo destruya todas estas personas de Nínive por tu capricho, cuando yo lo que quiero es salvarlos, es restaurarlos, es reiniciar la vida con ellos. Tal vez este es el mensaje central en Jonás. ¿Qué estamos haciendo nosotros para compartir la vida con otros? Para compartir al Señor con otros. Nos molestamos por nuestras comodidades cuando son un poquito incómodas, válgame la redundancia. No, a mí que no me digan eso, yo no quiero eso. No, yo no soy así. Parecemos el grillo de Cricri, sí, el grillo cantor, Cricri, ¿verdad? Ay, mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la voy a tomar. Que la lleve a calentar, se le trae calentar. Ay, mamá, mira esta María, siempre trae la leche caliente. O sea, exacto, o sea, vea. ¿Será esa la historia de Jonás? Dios lo llama a la misión de Dios. Le da un encargo, pero sus odios, sus resentimientos y sus dolores, sus rechazos a otras culturas, por todas las razones que sean, no le permiten escuchar y entender al Dios de la gracia. Sí pide gracia para él, pero no pide gracia para los demás. Jonás es un libro tomado en el mundo de las misiones, muy interesante. Porque es como el misionero que tuvo que hacer su misión a la fuerza, que no tuvo opción. Te dije que para allá y te fuiste para allá, y te fuiste para allá y te llevé allá. Todos los hallazgos, ¿verdad? O sea, que nuestros caprichos, nuestros deseos deben estar siempre bajo la voluntad de Dios. ¿Estamos escuchando qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? ¿Estamos orando a Dios cada momento? Porque recuerde que nosotros decimos iglesia de calle, ¿verdad? Quiere decir que estamos en misión todos los días, 24/7, todo el día. Y qué difícil que es. Y qué cansado, sobre todo cuando me da una rabieta contra alguien en la carretera, o contra mi esposa que está regando la vida, o contra los maestros de la iglesia, vamos a decir otra cosa, no poner nombres. Estamos en misión 24/7 y lleva precio alto y nos quemamos la piel y nos quemamos las emociones y nos gastamos y es difícil. Y entonces decimos: Señor, voy a dejar esto botado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a echar las birras que no me echaban 35 años. Porque esto es, ya no voy a ayudar más a la gente. Y te vas allá y te empiezas a echar las birras. Y llega alguien y te dice: usted no es cristiano. Usted no tiene un mensaje de Dios para mí. Y en el mero lugar y en el mero estado que estemos, Dios dice: esta es la misión, este es el llamado que hice. Esto eres tú. En contraposición a un mundo que nos dice:
lo que quieras y lo que quieras que te propongas lo vas a lograr. Perdón, pero todas esas filosofías no son verdad. No todo lo que yo quiero lo logro, no todo lo que deseo lo puedo alcanzar. Esa es la realidad de la vida. Pero si nos conectamos un poquito cada día con Dios, podemos caminar hacia la voluntad de Él y podemos salir adelante, alcanzando aquello para lo cual Él nos ha formado. Y vamos a tener satisfacción. Porque aunque me enoje, con todo el que me enoje, si esta es mi vocación, soy feliz haciéndolo. Eso es lo que me da sentido de vida. Podemos hablar del propósito de la vida, del propósito de Dios, etcétera, 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 etcétera. Para ahorrar, porque me quedan como 3 minutos, según los papelitos que ya me mostraron por allá. Número 1, Jonás y la misión caprichosa para Nínive, capítulo 1. Jonás no se llevó con la misión de Dios. Jonás no fue compatible con la misión de Dios. La idea de Dios de ir a Nínive para Jonás era tóxica. ¿Verdad? Palabra de hoy. Cuidado con lo tóxico. Claro que era tóxico ir a Nínive. Vas a ir al centro de la ciudad de tus enemigos. Era tóxico. ¿A dónde iré? ¿Dónde me esconderé de Dios? Jonás sabía que no había forma de esconderse, de huir de Dios y sus propósitos. ¿Sabemos eso nosotros? Allá en casa, sí lo sabemos. ¿Nos escondemos de Dios? Sí, más de una vez. Por lo menos yo creo que más de una vez lo intento, sabiendo que no va a pasar. Segundo punto, la gracia de Dios en forma de un gran pez, ya lo mencioné antes. La gracia de Dios para Jonás y para el mundo lo tenía Dios en un gran pez. Jonás ofrece adoración, lo dije antes, y sacrificios para beneficio personal. Jonás alabó por su vida, no la de los ninivitas. Egocentrista, nacionalista, caprichoso, yo primero. No quise decir narcisista, pero ya lo dije. ¿Cuál era la intención de Jonás? Que Dios no salve o perdone a Nínive y sus habitantes. Digo Nínive y sus habitantes porque el texto incluye todo lo que hay en Nínive, no solo los seres humanos. 3. El alto capricho de Jonás, capítulo 3. 3 días y 3 noches. Lesiones sufridas por estar en el estómago del pez, ya lo mencionamos cómo debe haber salido. 4. Dios afirma su dirección y ruta para Jonás. El Ray a Nínive o de Tur a Nínive. Esa es la meta, no es otro pueblo. Dios le dice, aquí vas y aquí vas. Hay gente que dice, es que el Señor es un caballero y Él nunca va a ir contra mi voluntad. Perdón, si Dios no puede ir contra tu voluntad, no es Dios. Dios no es un caballero, Dios es Dios. Y los caballeros normalmente hacen su voluntad, no la voluntad de otros. Por eso son caballeros. Dios te puede hacer ir donde no quieres ir. Nunca lo dudes. Nunca. El rey a Nínive, las personas escuchan el mensaje, el rey protagoniza una conversión comunitaria,
sea, es todo el pueblo el que se convierte, aquí estoy hablando en términos misiológicos y evangelísticos. Y hay una restauración holística, integral, completa para todos los animales y la tierra, el medio ambiente que compone Nínive. ¿Se da cuenta? La salvación de Dios no es solo para los seres humanos, es para toda su creación, es para todo el planeta, es para todo elemento y todo ser que Él haya creado aparte de los seres humanos. Ya voy terminando, pero Jonás sigue siendo caprichoso. Capítulo 4, se enoja contra Dios por ser misericordioso y tardo para la ira y por ser perdonador. En su capricho no se da cuenta que está vivo por los mismos motivos que Nínive no fue destruida. ¿Por qué está vivo Jonás? Por la gracia, misericordia, perdón y amor de Dios. Lo mismo por lo cual Nínive no fue destruida. ¿Cómo nos cuesta ver eso, verdad? ¿Cómo nos cuesta? Al no haber cumplido su capricho, ¿qué prefiere Jonás? Morir. La muerte. O mi voluntad o se acabó esta caravana. Ayer tuvimos un hermano aquí. Durante el servicio de despedida de doña Ana María Brenes del Loaiza. Y el hermano contó su testimonio. Dijo, caí en una depresión tan profunda que le dije al Señor que me llevara, que yo mejor estaba allá con Él. Y el Señor me recordó dos signos. Más allá del sol, ¿y cuál fue el otro barrio? ¿Te acuerdas? Bueno, en la misma línea de más allá del sol, ¿verdad? Y en medio de todo ese momento tan terrible y en esa depresión, Dios me recuerda los signos y me dio un canto nuevo. Y nos cantó, nos deleitó con el canto nuevo que Dios le dio. Pedí la muerte al Señor porque ya yo no aguantaba esto, pero el Señor me dio la vida. ¡Qué maravilloso! Y también qué duro. Porque Jonás también sufrió y fue duro. ¡Qué maravilloso y qué duro! Reconozco que cuando Dios me da lo que le pedí que no me diera, a veces me es duro. Pero al final termino satisfecho y feliz. Porque es para lo que Él me preparó. Es para lo que Él me dirigió. Y final, punto final en el repaso. El insatisfecho Jonás, confrontado, espejeado por un gusano. Ahora hablamos mucho, ¿verdad? Como de espejearnos, de vernos en el espejo, de vernos reflejados, ¿verdad? Reflejado en un gusano. La sombra de Dios lo valentonó, o sea, la gracia. Ya estoy bien. Se enoja al perder lo que Él no creó. Dios lo confronta con su injusto capricho. Dios creó todo a Nínive y lo quería restaurar. El cumplimiento de la misión de Dios es integral y es holístico. Y es por eso que no tenemos una misión nuestra. Perdónenme y le respeto si usted dice Dios me dio una misión. Yo tengo la misión que Dios me dio. Yo pienso hoy en día que es la misión de Dios y yo participo en la misión de Dios. Porque Dios la va a hacer cumplir a pesar de mí o con mi favor. Dios la va a hacer cumplir.
porque es la misión de Dios, de restaurar toda su creación que ha sido dañada. Reflexionemos un momento. Cierra tus ojos. Sí, Cata, no te preocupes. Reflexionemos un momento. ¿Será que nos encontramos caprichosos como Jonás? ¿Caprichosas como Jonás? ¿Qué será mejor en ese caso? ¿Acoplarnos a la dirección y voluntad de Dios en nuestra vida o imponer nuestra dirección y voluntad? Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a estar satisfechos y satisfechas en la relación contigo. Que en medio de la turbulencia, porque estamos en misión constante, pero en medio de la turbulencia de todo esto, podamos, Señor, acoplarnos a ti, podamos sentir tu dirección y caminar en ella. Claro que así como tuviste tanta misericordia de Jonás y lo dejaste discutir contigo y poner sus puntos y enojarse y tener rabietas, a veces las necesitamos también. Señor, escúchanos, por favor. Escucha nuestros corazones. Escucha nuestras intenciones, nuestros sentimientos. Pero convéncenos a través de tu Espíritu Santo para acoplarnos a tu voluntad, a tu verdad, a tu realidad, a tu plan, Señor. Por favor, Señor.